Mi nombre es Betty y vivo en el Estado de México. Padezco esquizofrenia. Antes, este trastorno se llamaba esquizofrenia paranoide, pero el DSM-5 cambió el término y ya no se dividen por subtipos. Hoy simplemente se reconoce como esquizofrenia, porque los síntomas pueden mezclarse y cambiar con el tiempo. Y ahora, la historieta del psiquiatra va a contar un tormentoso capítulo de mi vida, uno que yo misma no siempre entiendo, pero que cambió y marcó mi camino. Betty llegó con una dulzura tímida que enterneció a todas. Pidió trabajo con una voz suave, casi infantil. El dueño, conmovido, le ofreció un puesto sin pensarlo. Desde ese momento, la pastelería La Sabrosura se convirtió en su refugio. Betty siempre creyó que era la mejor pastelera. Estaba convencida de que sin ella la pastelería simplemente no podía funcionar bien. Para ella cada receta, cada glaseado y cada detalle dependían de sus manos y de nadie más. Esto es parte de la enfermedad. A veces en esquizofrenia aparecen ideas de grandeza. La persona siente que tiene un talento especial o un papel único en el mundo. A pesar de eso, en pocos días Betty se volvió parte del corazón de la pastelería. Trabajaba con dedicación, siempre amable, siempre cuidadosa. Sus manos parecían creadas para adornar pasteles. Había algo en ella que irradiaba inocencia. Entre charolas y azúcar, Betty comenzó a hablar de un hombre perfecto, un ingeniero guapo, atento, enamorado. Lo describía con tanto detalle que parecía real. Las compañeras sonreían, creyendo que Betty vivía un amor de película. Un día, Betty llegó a la pastelería emocionada, contando que su novio le propuso matrimonio. Las amigas la abrazaron felices. «Me voy a casar», anunció. Detalló la iglesia, el vestido, las flores. Cada detalle parecía salido de un cuento de hadas. Sus amigas celebraron sin sospechar que todo era producto de su imaginación. El día de la supuesta boda, Betty se preparó con ilusión. Velo, guantes, encaje perfecto. Se sentó a esperar. Las horas pasaron, nadie llegó por ella. La habitación se llenó de un silencio doloroso, pero ella siguió creyendo. De repente, Betty empezó a escuchar una voz suave y persistente. Le decía que tenía que ir a la iglesia de inmediato porque su esposo ya le estaba esperando ahí. Para Betty eso era muy real. Convencida de que su novio lo esperaba ahí, fue a la iglesia, pero al entrar descubrió un funeral. Las miradas se clavaron en ella. Betty quedó paralizada, incapaz de comprender la realidad. Humillada y confundida, salió corriendo. No sabía dónde esconderse del dolor que acababa de sentir. Su sueño de amor se desmoronó en segundos. Al día siguiente, regresó como si nada hubiera pasado. Sonrió, trabajó, habló poco. Cuando le preguntaron por la boda, cambió de tema y dijo que pronto les enseñaría una foto de la boda. En unos días, sacó una foto falsa y la mostró con orgullo. Las amigas la miraron en silencio. Betty necesitaba sostener una historia que nunca ocurrió. La foto se veía realmente falsa. A pesar de que la foto que Betty mostró parecía claramente falsa, sus amigas siguieron creyendo en ella. Pensaron que quizá la imagen se había roto y que Betty la reparó como pudo. Ellas querían creerle y por un tiempo lo hicieron. Sorpresivamente, empezó a tocarse el vientre y decir que sentía mareos. Una compañera la miró emocionada. «Betty, tal vez estás embarazada. Vas a ser mamá». La amiga la acompañó al sanatorio. El doctor fue directo. «Usted no está embarazada». Betty bajó la mirada y no dijo nada.
Antes de que Betty pudiera explicar, su amiga la abrazó. ¡Felicidades, Betty! ¿Vas a ser mamá? Betty solo sonrió, perdida en su propio mundo. Las chicas de la pastelería estallaron en alegría por el supuesto bebé. Betty aceptaba los abrazos, pero su mirada seguía vacía. Para sostener la mentira, Betty comenzó a usar una barriga falsa. Todo parecía volverse más profundo y más extraño. Después de unos meses, Betty dijo que viajaría a Querétaro para tener al bebé con sus abuelos. Sus amigas la despidieron con lágrimas. Una semana después, Betty regresó diciendo que el bebé se quedó con sus abuelitos. Nadie había visto al niño. Nadie se atrevió a preguntar: ¿cuándo conoceremos al papá y al bebé? Betty apretó las manos. Su mundo imaginario comenzaba a resquebrajarse. Un día, de repente, Betty aparece llorando entre pasteles, diciendo que su esposo fue desaparecido. Después, argumentó que habían encontrado su cuerpo y que ahora tendría un funeral. En una iglesia cercana a su casa estaba un funeral de otra persona. Una voz le decía a Betty que fuera a ese funeral porque ahí estaba el cuerpo de su esposo. Las amigas deciden seguirla. En ese funeral, el nombre del difunto no coincidía con el nombre del supuesto esposo de Betty. Y ahí estaba Betty llorando en el ataúd de un desconocido. Betty lloraba desconsolada frente a un ataúd de una persona a la que no conocía. Las amigas la miraron de forma muy extraña. Al día siguiente, Betty comenzó a decir que hombres enviados por la familia de su esposo la vigilaban afuera de su edificio. Aseguraba que querían quitarle a su bebé. Las amigas sospechaban que algo no andaba bien con Betty. Después del trabajo, ya en su casa, Betty mira el televisor. Esa noche comenzó a gritar que su suegro está en la televisión diciéndole: «Te vamos a quitar al niño», pero realmente era solo un político dando un discurso. Después de enterarse de ese episodio que fue contado por la misma Betty a sus compañeras de trabajo, estas decidieron irla a visitar sin avisar. Betty hablaba con una silla vacía, como si fuera un bebé. Decía: «Shh, está dormidito». Reunidas, llegaron a la conclusión de que ya no podían dejarla así. Betty se estaba perdiendo en su propio mundo, así que decidieron llevarla al psiquiatra. La convencieron de ir a consulta. Betty temblaba mientras explicaba persecuciones, amenazas y voces. Betty fue diagnosticada con esquizofrenia, un trastorno psiquiátrico caracterizado por delirios persecutorios, alucinaciones auditivas y pérdida progresiva del contacto con la realidad. La llevaron al hospital psiquiátrico, donde recibió antipsicóticos y un ciclo corto de terapia electroconvulsiva, el tratamiento estándar en los años 60 para un episodio severo de esquizofrenia. En los años 60, la terapia electroconvulsiva se aplicaba sin anestesia completa, provocando convulsiones fuertes y efectos secundarios importantes. Aún así, era uno de los tratamientos más usados para la esquizofrenia severa. Hoy en día, la terapia electroconvulsiva aún se utiliza, pero es mucho más segura y controlada que en los años 60, reservada para casos severos de depresión o esquizofrenia que no responden a otros tratamientos. En nuestra historia, Betty volvió a la pastelería. Su sonrisa era pequeña, pero verdadera. Ahora estaba recibiendo tratamiento y por fin volvía a tener una vida normal. Gracias por mirarnos, porque la salud mental también se dibuja. La historieta del psiquiatra.